Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Alberto Torres Carvajal y el día de hoy en esta exposición analizaremos los 10 primeros artículos de la Ley 1437 de 2011, también llamado Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CEPACA. Esta tarea la realizaremos a la luz del derecho público subjetivo para presentar sus principios y contenidos y explicar una diferencia muy importante que es la distinción entre la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Para esto integraremos al análisis la doctrina de Enrique Arboleda Perdomo, del profesor Vivares y de Wall. Entonces, arranquemos. Artículo primero. El artículo primero del CEPAC habla de la finalidad de la parte primera. Establece que las normas tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, asegurar la primacía del interés general, garantizar la sujeción de las autoridades a la Constitución y promover un funcionamiento eficiente y democrático de la administración. Como reseñamos al comienzo, el derecho público subjetivo tiene una relación importante con esta parte primera, como lo plantearía Wall al señalar que el derecho público subjetivo es la capacidad de activar el derecho público objetivo en beneficio de un ciudadano, entendiendo entonces que la administración no es un fin en sí misma, sino es un medio para garantizar situaciones jurídicas individuales y colectivas. Eh, por su parte, el artículo segundo ya no habla de la finalidad o el objeto, sino del ámbito de aplicación. ¿A quién se le aplica este código? Entonces, la norma lo que hace es que define qué entidades y organismos integran las ramas del poder público, órganos autónomos independientes y a los particulares que ejercen funciones administrativas. A ellos también se les aplica el CEPACA. Y tiene también una exclusión en cuanto a los procedimientos militares, de policía y el ejercicio de la facultad que se tiene sobre el libre nombramiento y remoción. Entonces, desde la perspectiva del derecho público subjetivo, aquí estaríamos delimitando quién es el sujeto de control y cuáles son las condiciones de ese control para que el ciudadano pueda exigir el cumplimiento de una ley, pues de la norma frente a la autoridad que ejerce la función administrativa, como el código muy bien lo hace en los artículos finales y más adelante. Luego vienen los principios que hace este artículo. Lo que hace este artículo recoge a grandes rasgos los principios constitucionales, principios, bueno, no solo constitucionales, pero también del código mismo, digamos el debido proceso, la igualdad, la imparcialidad, la buena fe, la moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. ¿Qué dice Arboleda sobre este tema? El profesor Arboleda, Enrique Arboleda Perdomo, dice que el debido proceso es un límite sustantivo al poder, que asegura que toda actuación administrativa respete la legalidad y los derechos del administrado. Además, que los principios como eficacia y celeridad conectan con la tutela judicial efectiva, al exigir que las decisiones no solo sean legítimas, sino también útiles y oportunas. Luego viene el artículo cuarto explica las formas de iniciar las actuaciones administrativas, que pueden iniciarse bien sea por derecho de petición en interés general o particular, en cumplimiento de una obligación o de oficio por la autoridad. Sobre este punto, Arboleda destaca que este artículo materializa el acceso al procedimiento como un primer paso para la garantía del derecho público, pues entendemos que sin apertura válida del procedimiento no puede haber satisfacción de derechos. El artículo 5 habla de los derechos de las personas ante las autoridades, el derecho a presentar peticiones respetuosas, obtener información, recibir respuesta oportuna, ser tratado con respeto, atención preferente y aportar pruebas. El artículo 6 ya se refiere pues a los deberes, ya no de los derechos sino a los deberes, incluye acatar la Constitución, obrar de buena fe, ejercer responsablemente los derechos y respetar a los servidores públicos. También se aclara en esta norma, en este articulado, que el cumplimiento de los deberes no justifica que la administración desconozca derechos, lo que reafirma que el derecho público subjetivo no se subordina a una conducta impecable del administrado. Luego en el artículo 7 tenemos los deberes de las autoridades en cuanto a la atención al público, que debe ser respetuosa, en horarios, con trato digno, con una función de garantía. En el artículo 8 por su parte vemos el deber de información al público, que impone la obligación de divulgar normas, funciones y trámites y actos administrativos. El acceso a esta información es condición previa para el ejercicio del derecho público subjetivo, pues sin él y sin conocer el marco jurídico y procedimental, el ciudadano no puede activar eficazmente sus derechos. Luego en el artículo 9 vemos las prohibiciones, como la prohibición a las autoridades de
impetrar conductas, tales como negar la recepción de peticiones, exigir documentos que no están previstos en la ley o injustificar o dilatar injustificadamente los trámites, como pues vemos que muchas veces ocurre en la práctica administrativa. Pero el mismo código, en esta parte general, que es una parte orientadora, lo que hace es que previene esas situaciones. Luego, en el artículo 10 vemos que exige y se consagra un deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia, en el sentido en que el código ordena a todas las autoridades a aplicar uniformemente las disposiciones legales y tener en cuenta las sentencias de unificación que se expiden sobre la materia. Esta norma fue declarada incluso exequible por la sentencia C634/2011, en el entendido de que también se deben observar ambas jurisdicciones, por una parte la del Consejo de Estado y las decisiones de la Corte Constitucional. Consideramos que el artículo fortalece la seguridad jurídica, asegurando que el ejercicio del derecho público subjetivo sea previsible y sea coherente. Pero como lo anunciamos en la introducción, debemos hacer hincapié en la diferencia entre el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Para esto citamos a Vivares, quien afirma que en el ordenamiento colombiano coexisten dos instituciones que regulan la actividad procesal con fines distintos. El primero es el debido proceso, que es un postulado estructural que fija el modelo válido para cualquier actuación judicial o administrativa. Y por el otro lado, que garantiza el respeto de las normas de procedimiento y competencia, así como los derechos de defensa, contradicción, representación y legalidad. Que dice Arboleda que esto no es una mera formalidad del debido proceso, sino que es un límite sustantivo al poder que otorga control judicial y que evita arbitrariedad. Pero mientras que veamos que el debido proceso es un postulado estructural que fija el modelo, y garantiza el respeto a las normas, la tutela judicial efectiva, según Vivares, lo que hace es cerrar la brecha entre la validez formal y la eficacia real de los derechos. ¿Cuál es esa eficacia de verdad que contiene cada derecho? Y requiere que el procedimiento para ello sea idóneo, sea accesible, sea oportuno, sea útil para obtener una respuesta de fondo, porque pues busca también eliminar los obstáculos formales y evitar decisiones inhibitorias para garantizar la ejecución de las decisiones. Por lo tanto, la relación es que el debido proceso asegura la validez, la tutela judicial efectiva asegura la utilidad. Un proceso válido pero ineficaz es una pérdida de tiempo, es un resultado útil sin garantías procesales, es ilegítimo. Por lo tanto, pues si bien son diferentes y como la nota Vivares muchas veces en pronunciamientos se mezclan, la realidad es que son diferentes y el resumen de esto es que el debido proceso asegura la validez y la tutela judicial asegura la utilidad. En el marco del derecho público objetivo, uno podría argumentar que el primero, o el debido proceso, es el cauce para que el procedimiento sea legítimo, y la segunda produce un resultado material en beneficio del ciudadano, un poco también en línea de lo que manifestaba Wall. Entonces, en síntesis, los 10 primeros de artículos del CEPACA, a la luz del derecho público subjetivo, muestran que la administración debe actuar sometida a la Constitución, sometida a unos principios, sometida a unos derechos individuales y colectivos, pero bajo un reconocimiento que combine validez procesal, eficacia material y la concepción del derecho público desde el sujeto. Es el sujeto al que se le debe un respeto, al que se le debe una respuesta, al que tiene que asegurársele una tutela judicial efectiva y un debido proceso. Solo así se puede garantizar que el derecho objetivo pueda proteger su esfera jurídica con procedimientos legítimos y resultados efectivos. Ya en adelante el código entrará a analizar el tema de los conflictos de interés, los mecanismos de tutela, los mecanismos de tutela de los derechos me refiero, y por ello pues el código más adelante hará lo propio. Muchas gracias.